¿Y si te dijera que el pino de cabeza es clave para conseguir mejorar el pino libre o handstand, las flexiones en pino o el pino olímpico? En este vídeo veremos al gran olvidado, un ejercicio que es muy útil tanto para principiantes como atletas más avanzados, ya que ayuda a entender y mejorar el pino libre. El pino de cabeza nos enseña varias cosas fundamentales que son comunes al pino libre. Tensión en todo el cuerpo, alineación o la posición idónea de las manos, codos y escápulas. También veremos por qué no solemos caer hacia atrás y cómo evitarlo, las claves, las progresiones, los errores, la técnica y mucho más. Antes que nada, muchas gracias por los 100.000 suscriptores. Pronto haré un vídeo especial para celebrarlo. El pino de cabeza es uno de los estáticos más fáciles de conseguir. Junto al elbow lever, tienes el tutorial en este vídeo y al frog stand, explicado en este vídeo. Otros trucos básicos son el L-sit y el tuck plunge. Los tienes en estos vídeos. Aunque pueda parecer muy simple, dominar el pino de cabeza nos abre un mundo lleno de posibilidades. Sirve para aprender a alinear el pino libre. Sirve como progresión para las flexiones en pino. Sirve como progresión para el pino olímpico o press to handstand. Sirve de base para movimientos complejos como este. Este ejercicio requiere sobre todo equilibrio y también cierta fuerza en hombros sobre todo. El equilibrio en este ejercicio se suele mejorar rápidamente, ya que hay 3 puntos de apoyo en el suelo, las 2 manos y la cabeza, que formarán un triángulo en el suelo. Luego veremos las progresiones. La fuerza necesaria se puede ganar con flexiones en el suelo y flexiones pike. Recomiendo llegar a unas 8 o 10 repeticiones estrictas. Para la forma idónea de hacerlas, puedes ver este vídeo. Ganar fuerza en hombros es útil para 2 cosas. Es una de las soluciones al dolor de cuello que muchos mencionan, ya que empujar activamente contra el suelo alivia presión y tensión en esa zona. Dejar todo el peso del cuerpo sobre la cabeza comprime axialmente los discos intervertebrales de la zona cervical, y se debería evitar. Y para poder hacer la segunda y tercera progresión, donde el factor fuerza es casi más importante que el equilibrio. Otro truco para evitar el dolor de cuello y cabeza es hacer el ejercicio con la cabeza apoyada sobre algo blando, como un cojín. Mantener el cuello en posición neutra también es fundamental para evitar molestias. Este problema desaparecerá una vez que pasemos al pino libre, ya que ahí todo el peso recaerá sobre nuestras manos. Y entonces el dolor será de muñecas. Para profundizar más sobre el pino libre, tienes mi guía completa nivel 2 en mi página web. En un mundo ideal, la primera vez que lo pruebes, te saldrá esto. Pero la realidad es más parecida a esto. ¿Qué tienen en común la mayoría de estos fails? La espalda baja arqueada, o que es lo mismo, la falta de retroversión pélvica. La falta de retroversión da lugar a un pino banana, en el cual el cuerpo no traza una línea recta, sino una curva. El arqueo lumbar lleva las piernas hacia atrás, y su peso hará que nos caigamos hacia atrás a menudo. ¿Y por qué es tan importante aprender la retroversión? Si no se domina la retroversión pélvica durante el pino de cabeza, será casi imposible dominarla durante el pino libre o handstand. Para aprender a aplicar la retroversión durante el pino libre, aquí te dejo este vídeo. Puedes practicar la retroversión primero de pie. Así tomamos conciencia de cómo realizarla, ya que aislar el movimiento es complicado al principio, y durante el pino aún más. De pie, con las rodillas sin doblar en todo momento, haz el movimiento de sacar cadera, es decir, anteversión, y luego lo contrario, meter cadera, es decir, retroversión, que es la posición que queremos aprender. Para esto, contrae los abdominales y los glúteos para que la pelvis rote hacia atrás. Una vez dominada, pasamos a aplicarla en el pino de cabeza, usando un muro como apoyo. Estando arriba, situaremos la pelvis en retroversión. El tema anterior nos sirve para enlazarlo con otro tema recurrente: ¿por qué nos caemos a menudo hacia atrás? Esto nos pasa por 3 razones principalmente: la falta de retroversión, que acabamos de ver, por no dejar algo de peso sobre las manos. Si te fijas, un pino de cabeza alineado tiene que estar inclinado hacia adelante. Es importante que parte del peso caiga sobre las manos. Si dejamos recaer todo el peso sobre la cabeza y estamos casi perpendiculares al suelo, nos caeremos hacia atrás con facilidad. Y por subir demasiado rápido. Esto se ve en la mayoría de los vídeos de fails de internet del pino de cabeza. Al principio hay que subir despacio, hasta que hayamos mejorado el equilibrio y sepamos aplicar la retroversión pélvica. Luego podremos subir más rápido.
Hasta que aprendas a aplicar todo lo explicado, recomiendo usar una pared al principio. Así simplemente te apoyas en la pared si te caes hacia atrás. Veamos ahora la técnica. El pino libre y el pino de cabeza comparten varias cosas fundamentales: la tensión en todo el cuerpo, la alineación o la posición idónea de las manos, hombros y escápulas. Esto se consigue apuntando los pies hacia arriba, contrayendo los gemelos, manteniendo las piernas rectas contrayendo los cuádriceps, bloqueando la cadera en retroversión apretando glúteos y abdominales, fijando los hombros aplicando la protracción escapular y tensando los dedos de las manos para agarrar el suelo y así poder hacer más fuerza. Veamos ahora las progresiones. El primer paso requiere sobre todo equilibrio y poca fuerza. Consiste simplemente en apoyar las rodillas sobre los brazos y aguantar en esa posición. Observa cómo los codos están orientados hacia adentro, no apuntan hacia afuera. Esto es muy importante de cara a aprender luego el pino libre. Ahora mantendremos las rodillas en el aire cerca de los codos. Este paso ya requiere fuerza en los hombros, por lo que te costará bastante más que el anterior ejercicio. Haber ganado fuerza con las flexiones pike es primordial. El siguiente paso es subir las rodillas casi hasta la altura de las caderas. Evita arquear la espalda baja para no caerte hacia atrás. Por estética y para acostumbrarte a ello, apunta los pies hacia arriba. Aquí tienes un paso opcional que te ayudará a acostumbrarte a la verticalidad del pino de cabeza. Al ser un ejercicio asimétrico, recomiendo alternar la pierna en cada serie. El último paso es hacerlo con ambas piernas estiradas y mantener todo el cuerpo en una línea recta. Mantén los abdominales y glúteos en tensión. Eso eliminará la curvatura lumbar y el pino de cabeza te saldrá perfectamente alineado.